señor abogado secretario dará lectura de la cuenta de los documentos que llegaron a la comisión. Gracias. Señor secretario, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en materia de quórum necesario para revertir la declaración de inadmisibilidad recaída en proyectos de ley e indicaciones. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental a fin de suprimir la atribución del Presidente de la República para otorgar indultos particulares. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para fortalecer la protección de la comunidad educativa, agravando las penas aplicables a los delitos cometidos en contra de docentes y trabajadores de la educación. Señor Cristian Abraham Cruzat Valdés, abogado en representación de la Asociación de Apoderados de Niñas y Niños Neurodivergentes, solicita formalmente que el Congreso Nacional tramite una ley que establezca la discriminación arbitraria como un delito específicamente bajo la categoría de falta en el Código Penal, y se hará llegar esta propuesta a todos y todos los integrantes de la comisión para que tomen conocimiento de su contenido. Correo electrónico del académico profesor Enrique Navarro de la Universidad de Chile, por cual confirma su asistencia vía telemática y hace llegar una minuta con su exposición, que ya se encuentra a disposición de cada cual en su pupitre. Y solicita como favor exponer el primero en atención a que debe ingresar a una reunión de una comisión superior de la Universidad de Chile a las 15:30 horas, en la que es miembro titular. También confirma la profesora de la Universidad del Desarrollo, la señora Marisol Peña, constitucionalista, como también tenemos confirmado y en forma presencial al profesor Rodrigo de la O de la Universidad Católica Chile. Se excusó el profesor Francisco Soto Barrientos, que no podía asistir. También el profesor José Francisco García se excusa no poder asistir por estar citado exactamente a esa hora en una de sus clases, y se excusa con el presidente y los integrantes de la comisión, y tratará el profesor García de hacer llegar una minuta con ideas antes de la sesión. Eso no ha llegado todavía. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, no hay palabras sobre la cuenta. Entonces, solo comentar que nos llegó con discusión inmediata el proyecto que modifica la Ley Orgánica del Congreso Nacional en materia de quórum para revertir la admisibilidad, que estuvimos discutiendo el día de ayer. Si tiene discusión inmediata, me dice el secretario que vence el plazo de discusión inmediata, que son 6 días, el próximo día martes. De todas maneras, tenemos citado para el martes para seguir viendo ese proyecto, y sí, estamos recibiendo nombres de expertos de parte de los señores parlamentarios. Hasta ahora solo hizo llegar, entiendo, la diputada Fríes algún nombre. Entonces vamos a esperar hasta mañana, sí, al señor secretario, y armamos, hay una propuesta de expertos, 4 o 5 expertos, ojalá de distintas miradas respecto del tema, ¿ya? Eso, pero de todas maneras lo vamos a discutir el martes, tanto con discusión inmediata. Entiendo que, salvo que la renovemos con el Ejecutivo, Ese es el plazo. Ese es el plazo que hay para votarlo, aprobar o rechazar. Ahora tenemos en discusión el proyecto, y tenemos 3 invitados que han confirmado. Confirmó doña Marisol Peña, don Enrique Navarro y también el señor Rodrigo de la Voz. Enrique Navarro, el señor Enrique Navarro, entiendo que está presente online, igual que la señora Marisol Peña. El señor de la Voz todavía no, o va a venir presencialmente. Va a venir presencialmente, ¿está acá? Perdón, profesor, buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido. Don Enrique Navarro nos ha pedido intervenir de manera telemática, ser el primero porque tiene una importante reunión. Señora Marisol, si a usted le parece, podemos darle en primer lugar la palabra a don Enrique, ¿no habría objeción de su parte? Por supuesto que sí, señor presidente, encantada. Muchas gracias, señora Marisol. Entonces, además de saludarlo, don Enrique, muy bienvenido a esta comisión. Usted sabe el objeto para el cual fue invitado a exponer, y le otorgamos entonces la palabra a don Enrique Navarro, académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile. Muchas gracias, presidente, honorables señores y señoras diputados. Agradezco la deferencia, le agradezco especialmente a la profesora Marisol Peña, con quien, por lo demás,
tuvimos oportunidad de compartir hace ya 20 años la Judicatura Constitucional, de manera que nos conocemos hace algún tiempo. ¿Mm? Eh, Me voy a referir a las características de este proyecto y muy brevemente a mis observaciones. Lo primero que hay que hacer presente es que la acusación constitucional, como se denomina en general en doctrina, tiene obviamente componentes jurídicos y políticos, pero como ha dicho la doctrina procesal y lo ha señalado el Tribunal Constitucional, el Senado, al actuar como jurado, desempeña una labor jurisdiccional y por tanto, al ejercer una jurisdicción, debe realizar sus actuaciones, el proceso, tanto en sede, en primera etapa, en la Cámara, como en el Senado, ajustarse a las garantías de un justo y racional proceso, como lo establece la Constitución Política en el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución. Se trata entonces de un mecanismo de responsabilidad constitucional como una última vía en donde las causales están tasadas constitucionalmente y en donde, por cierto, debe regir el principio de proporcionalidad. El Tribunal Constitucional ha señalado que las garantías de un justo y racional proceso corresponden a un conjunto de elementos esenciales, entre otros, acceder a un órgano imparcial independiente, permitir alegaciones y defensas, acompañar prueba, que la decisión sea motivada, que emane de un tercero imparcial independiente dentro de un plazo razonable y que existan mecanismos impugnatorios, tal como señala brevemente en la jurisprudencia que acompañé a la minuta. En ese sentido, creo muy valiosas las circunstancias invocadas por los legisladores. Los diputados, ¿no es cierto?, o los honorables diputados, obviamente, tienen en consideración la importancia en nuestro Estado de Derecho del pleno respeto de las garantías de un justo y racional proceso. En ese sentido, la defensa letrada que se propone, singularizando, ¿no es cierto?, el abogado y sus alegaciones, me parece que es un muy buen elemento para perfeccionar las alegaciones que yo deba hacer, igualmente singularizar los medios adecuados de defensa. La jurisprudencia ha sido muy consistente, tanto la Corte Suprema del Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana de Justicia, que han indicado que las garantías de un justo y razonable proceso exigen, por tanto, que el acusado pueda hacer alegaciones, pueda hacer defensas, ofrezca antecedentes y esos sean debidamente ponderados. Y en tercer lugar está lo referente al derecho a la prueba, que es un elemento también fundamental dentro, como decíamos, de las garantías de un justo y racional proceso y por tanto singularizar cuáles son los elementos que yo voy a acompañar, documentos, antecedentes, subexpertos y qué particularidades van a tener los mismos. La jurisprudencia entonces constitucional, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional y las Corte Interamericana de Justicia están contestes en cuanto a que las garantías de un justo y racional proceso se aplica a todo procedimiento, lo cual es también replicable y aplicable en relación al proceso de la acusación constitucional. Dentro de sus elementos, como mencionaba, el acceso a la jurisdicción, la posibilidad de hacer alegaciones defensas, el derecho a la prueba, la decisión de un tercero imparcial independiente dentro de un plazo razonable, son elementos fundamentales que me parece que preservan adecuadamente. Por tanto, ciertamente es incompatible con un debido proceso el poder acumular dos acusaciones contra jueces por hechos distintos, tal como ocurrió hace un par de años, obligando a pronunciarse conjuntamente respecto a situaciones fácticas que son claramente disímiles y por tanto no considerando el principio básico de responsabilidad personal, razón por la cual, en síntesis, en mi opinión, se justifica plenamente este proyecto de reforma a la luz de los principios inspiradores de un justo y racional proceso que deben ser siempre considerados en todo proceso y en este con mayor razón, tanto en la sede en la Cámara de Diputados como en el Senado que resuelve como jurado. Les hago presente finalmente que esta es una materia que probablemente eh, motivará un pronunciamiento en la jurisdicción interamericana desde que existen presentaciones que se formularon precisamente respecto de este tema. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Enrique Navarro.
¿Alguna pregunta al profesor Navarro de la intervención que ha hecho por parte de algunos de los miembros de la comisión? Si no, lo vamos a liberar porque, perdón, diputado. Él tiene que irse, claro, en un rato más, por eso si hay alguna pregunta. El diputado Cretón va a hacer una pregunta. Sí, muchas gracias, presidente. No, es con respecto a la justificación del señalamiento de los medios de prueba. Entendido que esto es un juicio de carácter más bien político. Entonces el Senado uno podría señalar todo tipo de pruebas, pero aún así el Senado, al votar esto con no sé, la sana crítica, no sé cómo lo percibiría en conciencia, digamos, será, claro, actúa como jurado y por lo tanto, si es que es necesario o no el señalamiento de los medios de prueba. Profesor. ¿Cómo se justificaría, mejor dicho? Profesor. Sí, en mi opinión es fundamental, dentro de las garantías de un proceso, efectivamente el Senado resuelve como jurado, o sea, ejerce jurisdicción. Pero como hay una primera etapa ante la Cámara y ese también es un proceso, resulta fundamental, en mi opinión, que quien efectúe una presentación o haga subir las alegaciones singularice cuáles son los medios que debe o que desea acompañar, porque esa decisión tiene que ser fundada. Si bien efectivamente hay autores que mencionan que este es un proceso de carácter político, y de hecho la Corte Suprema en su momento, hace ya más de 30 años, si ustedes recuerdan, el año 93, con ocasión de la acusación constitucional del ministro Cereceda, se recurrió de protección contra lo actuado por el Senado, que fue muy debatido, y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, si bien declaró admisible la protección, dijo que obviamente el Congreso actuaba dentro del ejercicio de sus facultades y que eso no era susceptible de ser revisado jurisdiccionalmente. Bueno, pero ello no es impedimento, en mi opinión, para que se cumplan adecuadamente las garantías de un justo y racional proceso. Y eso exige también el señalamiento de los antecedentes fundantes y de la prueba que yo quiera aportar, porque en definitiva esa decisión que adopta primero la Cámara autorizando y después el Senado resolviendo como jurado, no puede, aunque es un órgano político, pero no puede estar fundada en la arbitrariedad. Recuerden ustedes que el artículo 8 de la Constitución exige a todas las autoridades el fundamento y la racionalidad y motivación de sus decisiones. Y por tanto, esto es muy importante dentro de las garantías de un justo y racional proceso, sin perjuicio de la atribución soberana que tiene el Congreso. Muchas gracias, profesor. A propósito de la consulta del diputado Cretón, más bien una afirmación. Claramente la Cámara no juzga, la Cámara es un antejuicio, es una situación previa que declara si ha lugar o no ha lugar solamente, ¿cierto? Lo que indudablemente tiene igual una relevancia sin duda fundamental, ya que en el fondo puede traducirse en que no avance y en definitiva hasta ahí llega la formalización de una acusación constitucional. Pero en definitiva el contenido entra por la Cámara, no obstante la acción propiamente jurisdiccional es del Senado, ¿cierto? Y la pasada por la Cámara, digamos, que declara si ha lugar o no ha lugar, es más bien puramente política la admisibilidad, porque no aprecia la prueba, a la Cámara no le corresponde, sino que se pronuncia nomás si ha lugar o no ha lugar. No sé si me entiende la consulta que hago respecto al rol distinto que tiene cada una de las cámaras en el proceso. Sí, efectivamente, presidente, la Cámara de Diputados inicia y declara lugar la formación de causa. Si pudiéramos ver un símil en la Corte, ¿no es cierto?, en los delitos o los procesos de desafuero, ¿no es cierto?, ordena iniciar un proceso, básicamente. Pero la circunstancia de iniciar ese proceso siempre debe ser también debido. Entonces, en mi opinión, ese proceso, aunque está en sede de la Cámara de Diputados, tiene que cumplir con garantías mínimas también de un justo y racional proceso, aunque supone un antejuicio o un preproceso, digamos, como se ha llamado por algunos autores. Pero igual el concepto de debido proceso que tiene el 19 número 3 de la Constitución en su número 6 establece que tanto el proceso como la investigación, o sea, lo incorpora el Ministerio Público, deben ser justas y racionales. Muchas gracias, profesor. El diputado Ilavaca
va a Sí. hacer una pregunta. No, presidente, solamente reafirmar lo que acaba de decir el profesor. Es decir, cuando presentamos el proyecto de ley del cual soy autor, una de las razones por las cuales también hicimos presente el señalamiento de los medios de prueba es que muchas veces lo que ha ocurrido, no sé si muchas veces, pero nos ha tocado ver un par de oportunidades, nos ha tocado por lo menos en los últimos 8 años ver varias acusaciones constitucionales, muchas veces queda al arbitrio del presidente de la comisión que lleva adelante el proceso de revisión de la acusación constitucional, la recepción o no de los medios de prueba. Y dentro de un debido proceso, tú requieres escuchar la defensa. O sea, el acusado tiene el derecho constitucional de ser escuchado. Y no solamente el de leer la defensa escrita o oral que le presenta su abogado, sino que además poder colocar sobre la mesa todos aquellos antecedentes que sirvan de medios probatorios para, en definitiva, la construcción de esa defensa, que son normas básicas del debido proceso, tal cual lo señaló el profesor. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Vilavaca. No hay más consultas ni preguntas. Profesor Juan Enrique Navarro, muchas gracias por su concurrencia. Lo liberamos si es que tiene que, como señaló, salirse inmediatamente de esta reunión. Muchas gracias de esta sesión. Muchas gracias, presidente. Agradezco a los honorables diputadas y diputados y agradezco especialmente a la profesora Marisol Peña también. Muchas gracias. Muy bien. Le vamos a dar la palabra entonces a la profesora y exministra también, doña Marisol Peña Torres. Muchas gracias, señora Marisol, por concurrir a esta comisión. Le damos la palabra para que nos entregue su información, su opinión respecto a este proyecto de reforma. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Saludo a cada uno de los integrantes, diputados y diputadas de esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados. No es la primera vez que concurro ante ustedes y siempre para mí es un honor tener la oportunidad de ilustrar, aunque sea con un grano de arena, las importantes decisiones que se deben tomar en la Cámara de Diputados. Lo primero que me gustaría decir es que eh, rescaté la presentación que me correspondió hacer ante la Honorable Cámara de Diputados cuando se presentó la acusación constitucional contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y contra también el exministro de ese tribunal, Sergio Muñoz. Y precisamente está escrito en lo que yo presenté, eh, planteé un punto en el sentido de que una acusación constitucional deducida contra dos magistrados por hechos distintos constituía una anomalía que tiende a desvirtuar la responsabilidad personal de los acusados, que va a ser la línea conductual de lo que yo voy a exponer esta tarde sobre la base de la presentación que ya he hecho llegar previa a esta reunión a la Secretaría para que quede a disposición de ustedes. La verdad es que la acusación constitucional, solo a modo de introducción, es uno de los mecanismos más importantes con que cuenta cualquier Estado de Derecho para hacer efectivos los checks and balances, es decir, esos pesos y contrapesos que son complementarios del principio de separación de poderes en cualquier Estado de Derecho. Al mismo tiempo, la acusación constitucional como un procedimiento que tiene características políticas y jurídicas es fundamental para que cobre debida vigencia los principios de supremacía constitucional y de juridicidad, que supone que todos los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, según reza el inciso primero del artículo sexto de nuestra Carta Fundamental. La acusación constitucional, en consecuencia, tiende a ser efectiva uno de los tipos de responsabilidad que fluyen en caso de que se infrinja el principio de supremacía constitucional y el de juridicidad. Y esa responsabilidad es la responsabilidad constitucional, que hay que decirlo desde la partida, es una responsabilidad de carácter personal por muchas razones, pero la fundamental es que la acusación se va a traducir o busca que en definitiva se aplique una verdadera sanción a la autoridad acusada y esa sanción es, sin perjuicio de otros efectos,
la destitución en el cargo. Las sanciones entonces no pueden ser institucionales, sino que son, tal como ocurre con la responsabilidad penal, de carácter personal. Dicho esto, a modo introductorio, recordar cómo lo ha hecho el exministro y profesor colega Enrique Navarro, que la acusación constitucional debe estar regida por el debido proceso legal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido particularmente clara en esta materia y traigo aquí a colación la sentencia en el caso del Tribunal Constitucional versus Perú del año 2001, donde se consigna expresamente que a lo largo de todo el proceso de destitución o que conduce a la destitución de una autoridad deben respetarse las reglas del debido proceso. Y en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, esas reglas se condensan básicamente en el artículo 8 de la Convención Americana referida a las garantías judiciales, que están estructuradas sobre la base de perseguir una responsabilidad que es de carácter personal. Por si fuera poco, la ley orgánica del Congreso Nacional que se viene modificando por este proyecto de ley que se está analizando, recayó en el boletín 17222-07, contiene varias disposiciones de las cuales podemos extraer ya que la acusación constitucional persigue una responsabilidad personal. Invito a los señores y señoras diputados a examinar los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que se refieren al afectado en virtud de una acusación constitucional o derechamente al acusado. Y si se me permite compartir pantalla, por favor, quiero simplemente proyectar en base ya concretamente a la moción parlamentaria que hoy se debate, cuál sería mi propuesta concreta para los efectos simplemente de coincidir con la idea matriz que la inspira, pero de sugerir algunos perfeccionamientos prácticos en la redacción que den cuenta en mejor forma del propósito que ha animado a su autor, el honorable diputado señor Ilavaca, que se encuentra presente esta tarde. No sé si puedo compartir mi pantalla, parece que Estamos sí. en eso, está Secretaría aquí. Ahí, señora Marisol, se ¿Pueden compartió ya. verlo? Lo ¿Pueden podemos verlo? ver, lo podemos ver. Perfecto. Siga, por favor. Entonces, lo que propongo derechamente es coincidir con la moción del honorable diputado Ilavaca, la modificación que se plantea al artículo 37 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cuyo inciso primero no reproduzco por ser conocido de todo, y al lado izquierdo de mi pantalla tengo la moción del diputado Ilavaca, lo que se le agregaría al artículo 37 y al lado está mi propuesta. Mi propuesta es atingente a mejorar o complementar la propuesta original en el sentido de que toda acusación debiera, en la medida que es un libelo que activa el ejercicio en definitiva de la jurisdicción que se va a radicar en el Senado, debiera contener en primer lugar la individualización de los diputados que deducen la acusación. Esto está dicho en la Constitución, pero debiera repetirse si es que la norma está detallando el contenido de la acusación. Por lo tanto, debe partirse, en mi juicio, por indicar quiénes son los diputados que deducen la acusación y solo enseguida pasar a la individualización de la autoridad, así la denomino yo, acusada. En tercer lugar, reemplazando la letra B de la propuesta del diputado Ilavaca, propongo incluir una norma que se refiera a la relación circunstanciada del o de los hechos en que se funda la acusación y la explicación de cómo configuran la o las causales constitucionales. Dicho en otros términos, pueden ser hechos, como hemos visto en acusaciones pasadas vinculadas a infracciones al principio constitucional de la probidad, pero tenemos que exigirle a los diputados acusadores que acrediten cómo ello configura un notable abandono de deberes, si es que se trata de magistrados a los tribunales superiores de justicia, o cómo esos hechos vinculados a la infracción de la probidad configuran eventualmente infracciones o a la Constitución o a la ley, que es una causal
aplicable, por ejemplo, a los ministros de Estado. Por lo tanto, en la letra B de la propuesta original yo propongo una ampliación que haga coincidente los hechos que se imputan con las causales constitucionales que son, como dijo el profesor Navarro, tasadas. En cuarto lugar, el señalamiento de los medios de prueba no experimenta ninguna modificación, ni tampoco las peticiones que se soliciten enunciadas de manera precisa y clara. Pero sí omito en la propuesta que estoy haciendo la última parte incluida en la moción parlamentaria, porque pienso que como el artículo 37 se refiere a la presentación del libelo acusatorio de la acusación constitucional, no debemos mezclarlo con la forma en que se vota la admisibilidad de la acusación constitucional en el caso de la Cámara. Por lo tanto, para siempre en el ánimo solo de considerar una mejoría de la propuesta, propongo modificar en definitiva el artículo 51 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que se refiere a la votación de la acusación constitucional y cuyo contenido aparece reproducido acá en su inciso primero, agregándole un inciso segundo que precise que podrá deducirse acusación constitucional contra más de una autoridad. ¿Para qué? Para reforzar la idea de que siendo la acusación un mecanismo que persigue una responsabilidad personal, la regla general es deducirla respecto de personas determinadas. Por lo tanto, en contra de más de una autoridad, basada en los mismos hechos, pero la votación deberá efectuarse por separado respecto a cada una de ellas. En efecto, termino mi presentación, señor presidente, diciendo que la norma de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y el reglamento del Senado permiten la votación separada de los capítulos acusatorios. Pero nada se dice, ni en la legislación vigente ni reglamentaria vigente, sobre la posibilidad de dividir la votación respecto de las autoridades acusadas, que fue lo que a mi juicio configuró una anomalía en la tramitación de la acusación constitucional contra los exministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Termino aquí la presentación, dejando a disposición de ustedes el material correspondiente y quedando, por supuesto, muy dispuesta a responder cualquier pregunta o comentario que les sugiera lo que acabo de plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su exposición. Vamos a formular consulta. Diputado Ilavaca va a hacer una consulta. No, presidente, yo comparto las sugerencias que nos hace la profesora Marisol Peña. Solamente porque queda ausente dentro de su exposición otra área del proceso de acusación que sí lo habíamos abordado y que no lo contempla en su propuesta, insisto, yo la comparto, que dice relación con la cuestión previa. Porque la cuestión previa actualmente se vota de manera unida. Y creo que también corresponde que la cuestión previa lleve adelante un proceso de votación separada, sobre todo cuando estos se fundan en hechos diferentes para los diferentes acusados. Presidente, ¿puedo complementar? Diputada Hub. Gracias, presidente. No, agradecerle a la profesora Marisol Peña, obviamente por su tiempo y también por su exposición. Yo al menos tiendo a compartir la moción del diputado Ilavaca por su intermedio, presidente, y también las modificaciones que propone usted, profesora Peña. Queda, a mi juicio, la técnica legislativa, creo que aquí lo compartimos, mejora sustantivamente el texto. Una pregunta complementaria a lo que señalaba el diputado Ilavaca por su intermedio, presidente, pero quizás más bien en el orden de la innovación más que del complemento, que tiene que ver con la cuestión previa, que en base también a su experiencia, lo que le ha tocado revisar usted respecto a varias acusaciones constitucionales que se han hecho contra distintas autoridades y por tanto contra distintas causales, el tema de la cuestión previa es una cuestión que no está ni tocada en la Constitución, ¿cierto? Esto es un tema que se desarrolla en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y que normalmente se utiliza, más bien, al menos por mi experiencia, como una suerte de estrategia por parte de los abogados que representan a los acusados, ¿cierto? Si se usa o no se usa por temas de forma. Ya que estamos apuntando a mejorar
y yo, insisto, comparto con la propuesta de modificación que se hace a la ley orgánica del Congreso. ¿Qué le parecería a usted en términos de la cuestión previa para mejorar eso también? Que no sea simplemente una cuestión de estrategia en términos de las formas, que las formas están mal hechas y por eso existe mayor probabilidad de aprobación, o derechamente saltarse la cuestión previa para ir al fondo. Es un tema más bien que se usa por parte de los abogados, pero que no, mejorando ahora con el tema formal, si quizás, en términos bien simples y pedestres, meterle un poco de mano al tema de la cuestión previa también y tener algunos requisitos que sea un poquito más exigente quizás el hecho de plantear la cuestión previa como un antecedente, o derechamente, por ejemplo, eliminarlo. Yo sé que no tiene que ver con la propuesta de modificación en particular del diputado Ilavaca, pero me gustaría su opinión en ese sentido. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Profesora Peña. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Contestarle en primer lugar al honorable diputado, señor Ilavaca, que tiene toda la razón. Tiendo a coincidir con usted. Yo creo que en mi propuesta de modificación al artículo 51, agregándole un inciso, se puede precisar que la votación separada debe hacerse, aunque se trate de los mismos hechos, tanto respecto de la decisión de admisibilidad como de la cuestión previa. O sea, yo creo que ahí cabría abordar la preocupación que a usted le asiste legítimamente y que yo comparto. En segundo lugar, a la honorable diputada Hugh, a quien saludo cariñosamente porque compartimos tantos años académicos, ¿verdad?, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Efectivamente, los términos que usa el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso, cuando se refiere a la posibilidad de deducir la acusación previa, son tremendamente abiertos. Se puede deducir, dice, cuando no cumple con los requisitos que la Constitución política señala. Pero ¿cuáles son esos requisitos? Podría pensarse que ese requisito se refiere solamente al número de diputados que está mencionado en la Constitución, que son los que pueden deducir la acusación constitucional. Sin embargo, en lo personal siempre he tendido a pensar que la cuestión previa corresponde a una especie de facultad que le asiste a la autoridad acusada para inhibir desde el punto de vista, podríamos decir, formal, la posibilidad de que la Cámara termine pronunciándose sobre la admisibilidad de fondo de la acusación constitucional. Y me explico. A mi juicio, cumplir con los requisitos que la Constitución señala abarcaría también lo que trato de precisar en mi propuesta. Esto es, que los hechos constitutivos o fundantes de la acusación constitucional sean coincidentes con algunas de las causales que la Constitución señala, porque esas son causales tasadas. Por ejemplo, no podría deducirse una acusación constitucional contra magistrados de los tribunales superiores de justicia por errónea aplicación de la ley. Fuera de que eso podría vulnerar el artículo 76 constitucional, yo creo que usted coincidirá conmigo, está fuera de esa causal tasada que la Constitución ha asignado para hacer procedente la acusación respecto de los magistrados de los tribunales superiores de justicia. Entonces, en buenas cuentas, diputada, yo creo que sí sería conveniente, y además que no creo que vulnere la idea matriz de la moción del honorable diputado señor Ilavaca, porque también apunta al debido proceso, precisar a juicio de la comisión y después de la honorable Cámara en pleno, qué significa cumplir con los requisitos que la Constitución señala. Y termino, señor presidente, tomándome una licencia aquí, refiriéndome a algo que se le preguntó por usted mismo mi predecesor, el profesor Enrique Navarro. Yo creo que respecto de la acusación previa, la presentación de prueba es importante. Fíjese, porque si de alguna manera la cuestión previa que se está invocando consiste, como lo acabo de expresar, en que los hechos que se están imputando no son constitutivos de la causal, ahí va a tener interés, me parece a mí en lo personal, para la Cámara de Diputados, confrontar de qué manera los diputados acusadores y con qué prueba articulan la causal
que coincidiría en consecuencia con alguna de las que contempla el artículo 52, número 2 de la Constitución. Entonces, yo creo que ahí el señalamiento de la prueba es absolutamente pertinente para cumplir los propósitos del debido proceso legal. Disculpe que me haya extendido a un punto que no me hayan preguntado. Está muy bien, se agradece nomás su comentario respecto de eso también, profesora, sin lugar a dudas. ¿Alguna otra consulta? Diputado Rego, ¿va a hacer alguna consulta? Muchas gracias, presidente, Don por su Francisco. intermedio. Mandarle un tremendo saludo a la profesora Marisol Peña, agradecerle su disposición a trabajar con nosotros en esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Agradecer su tiempo particularmente, y aunque ya se retiró de la sala, al profesor Enrique Beltrán, que fue mi profesor de Navarro, Enrique Beltrán Navarro, que fue mi profesor de Derecho... Navarro Beltrán, sí, que fue mi profesor de Derecho Constitucional, no alcancé a saludarlo. Profesora, tengo una consulta que es netamente respecto de la técnica jurídica de la redacción a objeto de poder realizar una exégesis correcta de la norma, porque hay cierto consenso en esta comisión por las palabras que he escuchado de que efectivamente tenemos que hacer esta separación. Y cuando veo la propuesta del señor, por su intermedio presidente, diputado Vilavaca, y la propuesta de usted, profesora, me doy cuenta que hay elementos que concurren y son prácticamente idénticos. Las peticiones que se solicitarán, en ambas están, el señalamiento de los medios de prueba, la relación circunstanciada de los hechos atribuidos, que usted realiza una mejor decantación para poder hacer la explicación respecto de lo que es el fundamento de la causal en que se basa la acusación, cuando, por ejemplo, hablamos de lo que significa acusar al presidente de la República por haber infringido gravemente la Constitución, que es la distinción que se genera respecto de los ministros, donde simplemente se solicita la infracción de la ley o la Constitución. Pero me preocupa la redacción del punto B propuesto por usted, porque habla de la individualización de la autoridad acusada. En el entendido de que estamos pensando en el líbero acusatorio, esa redacción súper simplemente me limita a presentar la acusación en contra de una sola persona, en una interpretación sumamente restrictiva de la norma. Lo que a mi parecer choca con la propuesta del artículo 51 de la modificación de la Ley Orgánica Constitucional en su artículo 2, que establece que podrá deducirse acusación constitucional contra más de una autoridad. Mi pregunta es súper simple, profesora. ¿No será mejor mantener la redacción que propone el diputado Vilavaca respecto de que hay que indicar la individualización de él o los acusados, en el entendido que su propuesta lo que básicamente busca es la votación por separado? Entonces podríamos restringir la interpretación a que el libro acusatorio simplemente se pueda interponer contra una persona, cuando sería contrario a lo dispuesto en el artículo 51, inciso 2, que es contra más de una autoridad. Ese me causa problemas. Muchas gracias. Profesora Marisol Peña tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Siempre por su intermedio agradecer al honorable diputado Orrego también por su pregunta y comentario. La verdad es que pensando en una propuesta que siempre ayudara a esta comisión y posteriormente a la Cámara a definir una modificación que realmente pareciera existir consenso muy necesaria, atendido los hechos que conocimos en el año 2024, pensaba yo que había que intentar una redacción que de alguna manera dejara muy claro, muy prístino, que la acusación constitucional persigue responsabilidades personales. Y por eso fue que lo redacté de esa manera, la letra B de mi propuesta en el artículo 37, la individualización de la autoridad acusada, porque esa sería la regla general. Y el artículo 51 lo que abre es la posibilidad de que excepcionalmente se pueda deducir acusación contra más de una persona, pero basado en que se alegan los mismos hechos. Y esta fue precisamente la situación que se produjo durante el gobierno del expresidente don Patricio Aylwin en el año 1993, porque allí la acusación de los diputados respectivos se dedujo contra todos los ministros que integraban la sala penal de la Corte Suprema, aun cuando en definitiva, como
sabemos históricamente, el único acusado que fue destituido fue el exministro Hernán Cereceda. Entonces, todo es perfectible. Ustedes son los técnicos en la materia, pero hay una mirada en mi propuesta que tiende a reforzar la idea de que la regla general es la responsabilidad personal y se abre a la excepción de que haya más de un acusado solamente en el evento de que se imputen los mismos hechos constitutivos de la misma causal. Gracias. Muchas gracias, profesora. ¿No hay más consultas? Profesora, le agradecemos mucho su presencia, su presentación y obviamente toda su intervención. Si usted quiere quedarse presente en la sesión, está en todo su derecho, obviamente, y sería un agrado. Ahora le vamos a dar la palabra al profesor Rodrigo de la Voz. Don Rodrigo es académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, está presente aquí al frente, don Rodrigo. Vino directamente a la sesión, de manera que está aquí en la sala y le vamos a dar la palabra para que nos haga su presentación. Antes de darle la palabra, la ha pedido la diputada Giles. Diputada Giles. Muy gentil, presidente. Solamente para darle tiempo a nuestro invitado para que pueda prepararse, quisiera ocupar un brevísimo tiempo para saludar especialmente a la profesora Marisol Peña, que espero que aunque no está visible esté todavía ahí, y agradecerle su siempre brillante intervención, que a todas las mujeres de este país, y particularmente las que estamos como titulares en esta comisión, nos enorgullece particularmente. Hago notar un asunto de género porque realmente es probablemente nuestra constitucionalista más notable en muchas generaciones. Y quería decirlo antes de que la profesora se retirara. Muchas gracias, diputada Giles. Perdón, el diputado Cretón. Sí, no, yo también quiero saludar a la profesora Marisol Peña, además fui exalumno de ella y sumarme también a lo que ha dicho la diputada Giles y agradecerle su notable exposición. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a usted también, sin duda. Si me disculpa, presidente, Por supuesto. tengo que agradecer porque especialmente a la diputada Pamela Giles, que siempre que concurro a la comisión, ella puede salir al baño, pero vuelve para decir cosas como esta que realmente me honran muchísimo y me comprometen cada vez más a apoyar la labor tan importante que desarrollan las comisiones de nuestro Congreso Nacional. Gracias a ella, gracias al diputado Cretón también. Muy bien, doña Marisol. Muchas gracias por su ayuda siempre disponible a este Congreso. Profesor de la Voz. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio también agradecer a todos los integrantes de la comisión. Yo tenía una presentación que hice llegar, no sé si es posible que pueda avanzar a modo de ilustrar algunos puntos, ¿no? Aquí la vamos a buscar de inmediato. No, la envié simplemente para... Voy a dejar los aspectos vivendi, tanto la minuta como la presentación. ¿Sabes que no la hemos recibido? No sé, en interfase, no sé. Ok. Quizás podemos revisar para que me la mande. Pero mándela al tiro. Profesor. Ya la envié, de hecho, hace algunos minutos. Tenemos tiempo. Hagámosla nomás. Veámoslo. Va a ser mejor y más didáctico tenerla. Por supuesto, Pamela. Diputada Giles. Presidente, por mi vida televisiva. Presidente, no, quería aprovechar de decir, aunque es un tema muy menor, pero igual para que todos sepamos, que esta diputada y probablemente otro no nos retiramos al baño. Esta sesión está siendo dada a conocer al público a través del canal de la Cámara, entonces es posible en nuestras oficinas poder ver quizás con más calma, tomar apuntes, que es también una alternativa, no posible para la votación, pero sí para las audiencias. Así que no me perdí un segundo
la La profesora exposición de la Peña. profesora. Yo quiero señalarles que mientras se avanza en el tema de la exposición, decirles que creo que este proyecto debiéramos, me gustaría convocar para la próxima sesión plazo para presentar indicaciones y votarlo en general. Creo que es un proyecto que se ha avanzado bastante, hay como mucho consenso y podríamos el próximo martes dar plazo hasta el día lunes o hasta el mismo día martes para presentar indicaciones y votarlo en general para tramitarlo la semana siguiente y avanzar en él. ¿Ah? Se lo voy a proponer al final de la sesión formalmente, pero creo que sería bueno. Este proyecto que estamos viendo ahora, el de la posibilidad de votar separada la acusación constitucional. A mí se me generó un problema muy grave en la acusación Vivanco Muñoz, para serle bien honesto. Tenía absoluta convicción de la inocencia del ministro Vivanco y la convicción contraria respecto de la ministra, completa convicción de la inocencia del ministro Muñoz y, bueno, estoy diciendo, y la convicción contraria del caso de la ministra Vivanco. Así que preferí no votar y, en el fondo, no, votar en contra. Debo decirlo, me pareció más justo. Y ahora, bueno, esto se corrige, me parece que es un muy buen proyecto de reforma constitucional para evitar eso. Profesor de la voz, estamos a punto ya. Estoy rellenando también, contándole no una anécdota, un dolor, diría yo. No fue fácil eso. ¿Eso fue responsable de la mesa? Sí, yo entiendo también, tengo esa impresión también. Pero ahora va a quedar corregido, de manera que el próximo martes la idea es plazo para presentar indicaciones a este proyecto de ley, algunas que sugirió la académica Marisol Peña. Está el autor acá y de manera de votar en general el próximo día martes este proyecto en la primera media hora, nos damos media hora y despachamos en general el proyecto. Diputado, si está de acuerdo usted que es el autor también, creo que en general hay consenso y avanzamos. Ahí estamos. Profesor de la voz tiene la palabra y la exposición de mí, en la 10 pantalla. minutos. O más, profesor. No se preocupe. No se preocupe. Como siempre, agradecer los programas humanos, lo vamos a hacer breve para aprovechar el tiempo. Agradecer al señor presidente y por su intermedio la invitación de la comisión. En primer lugar, entender la acusación constitucional en el contexto. A veces hay que desarmar la máquina para ver los engranes. Y hay que entender que en el sistema chileno esto está diseñado para un régimen presidencial. El origen de las acusaciones constitucionales viene más bien del sistema parlamentario. En América predomina por muy lejos el sistema presidencial. Todos los países lo tienen, salvo dos, con resultados muy disímiles, que es Canadá y Haití. Todo el resto son regímenes presidenciales y por lo tanto opera sobre ese tipo de engranes, y eso es necesario para entender la institución de la acusación constitucional y cómo podemos perfeccionarla. El cuadro muestra muy brevemente el resumen de los últimos 20 años en cuanto a acusaciones presentadas y a acusaciones acogidas, ¿no es cierto?, dentro de los diferentes periodos presidenciales. Sabemos que el último no se ha cerrado porque hay en trámite dos procesos pendientes, pero esos son los números con las consecuencias que ahí se ve, digamos, de manera bastante evidente. En cuanto a la frecuencia, en los 12 años, entre el 2006 y el 2018, tenemos 8 acusaciones. En cambio, en los 8 años siguientes, tenemos 25 acusaciones. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un aumento del 212% en estos 8 años de vida, llamémosle, o de sesiones parlamentarias en relación a las acusaciones presentadas. Esto ha hecho que el nivel de efectividad respecto de la tasa histórica de aprobación sea inferior al 18%. Esto es extraordinariamente bajo a nivel de derecho comparado, como vamos a ver más adelante. Uno podría hablar de, entre comillas, sobreutilización de la herramienta, que no hay costos por acusaciones, llamémosle, oportunistas o infundadas, etc. Y este fenómeno reciente, que es el de las acusaciones conjuntas o pluralidad de acusados, si uno quisiera abordar de manera más preciso el término, que tensionan la interpretación del debido proceso y de la Cámara. Ese es el resumen. Vamos a la siguiente. Si uno analiza el proyecto, claro,
identifica el problema, propone una solución, que es la votación separada y aplicar la misma lógica a la cuestión previa, y obviamente va a reducir los niveles de indefensión, mejora la trazabilidad. Esto es particularmente útil en la segunda fase del Senado de las decisiones, y va a reducir las controversias procedimentales y hacer que, al menos en la fase acusatoria, los diputados se preocupen de eso, ¿no? De ver el fondo y no de estas cuestiones procedimentales o de generar discusiones a propósito de las reglas. Por eso las reglas se establecen antes, para no tener que estar dando órdenes a medida que se formulan los procedimientos. Hay una regla general que es votación separada por cada acusado, la aplicación a la cuestión previa, al examen individualizado de la admisibilidad y de los defectos formales, y el efecto práctico, ¿no?, que evita el resultado respecto de que una persona arrastre a otra, llamémosla así, dentro de la misma acusación. Para ir directamente al grano sobre el análisis del proyecto, las fortalezas están radicadas en la elevación de los estándares del debido proceso y la defensa como estándar universal, ya desde la Carta Magna hasta nuestros días. Refuerza obviamente la responsabilidad personal y reduce el riesgo de indefensión, eleva el estándar del libelo acusatorio y da certeza. Yo creo que este es el punto más importante, porque resuelve el tema de la discusión práctica sobre si la Cámara puede o no puede hacer esa acusación. ¿Cuáles podrían ser los aspectos a perfeccionar? En primer lugar, el tema de los hechos idénticos. O sea, la regla se gatilla con hechos diferentes. Pero ¿qué pasa cuando existen varios acusados que comparten un mismo hecho? ¿Sí? Hay un riesgo ahí de poder mantener la votación conjunta, y por lo tanto hay que hacerse cargo de ese eventual problema que podría producirse. El segundo se refiere a que no tenemos una sanción procesal, para esto digo más bien una sanción específica a qué pasa si yo no cumplo con los requisitos. ¿Cuál es el efecto? No me gusta hablar de sanción porque no necesariamente tiene que ser un castigo. Puede ser, hay 3 días para completarla, o simplemente queda por no presentada. ¿Cuál va a ser el efecto de omitir esos requisitos procesales? Y la tercera no obliga a votar por capítulo y por lo tanto separa por acusado. Pero, ¿qué pasa con los capítulos respecto de un mismo acusado? Puede haber un riesgo de decisiones globales. Esto es muy utilizado en el derecho comparado, que hay un filtro respecto de los capítulos. Los no aprobados, obviamente, no pasan al Senado, pero vamos a ver después cómo opera. Ahora, para tratar de entender esto dentro de un marco general, vemos que básicamente las doctrinas es una la que pueda adscribir, ¿no es cierto?, o las reglas que puedan adscribirse en la Cámara de Diputados y otras en la posición que tiene el Senado. Sabemos que obviamente son diferentes. En cuanto al tema del derecho comparado y ver cómo funciona, aquí obviamente el parangón número 1, por ser la primera constitución moderna codificada de 1787 de Filadelfia. En Estados Unidos, hablemos de la institución del impeachment. Los cargos están numerados, hay votación separada tanto en la Cámara de Representantes como lo que se hace luego en el Senado. Sabemos que los quórum allá son más altos, pero los temas procesales están definidos de manera muchísimo más pormenorizada que en nuestro derecho. Aquí el propósito es asegurar la especificidad y dar las mayorías claras para cada imputación, y por lo tanto evita esto que se llamaba las acumulaciones genéricas. En Latinoamérica solo tenemos 2 casos de regulación, digamos, más detallada que la nuestra. La de Brasil es particularmente similar. En Argentina el juicio político exige que la Cámara de Diputados formule la acusación detallando los cargos, y en la práctica esto hace que el Senado somete cada cargo, obviamente, a votación individual. En Perú, que es, llamémoslo así, el que lleva la vanguardia dentro del sistema comparado de cómo proceden las acusaciones constitucionales, requiere que exista un informe final que precise las responsabilidades de manera individualizada para cada infracción, y por lo tanto es el que tiene el estándar, llamémosle, más alto en materia de debido proceso, equiparable al judicial. Esto quizás viene de cerca porque a ellos les afectó obviamente
la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a este principio de especificidad y el debido proceso, en el caso de Tribunal Constitucional versus Perú. Obviamente me refiero a aquel que era más bien de los miembros del Tribunal Constitucional peruano contra el Estado peruano, y que terminó, ¿no es cierto?, como una de las sentencias de referencia respecto de la aplicación del artículo 8 del Pacto San José de Costa Rica. Ahí hay una comunicación detallada de la acusación y esto es lo que exigió en su minuto la Corte Interamericana. En conclusión, me parece un avance la juridificación, vamos a denominarla así, del procedimiento. Obviamente hay más garantía, pero sobre todo hay más certeza. Yo creo que ese es el punto central. Como recomendación, apoyar obviamente la idea matriz de votación separada, y en materia de indicaciones, hay una que estoy seguro que va a ser completamente impopular dentro de esta Cámara, pero vamos a correr el riesgo. La primera sería explicitar la separación aún con hechos idénticos. La segunda es definir la consecuencia de la sanción procesal de ese incumplimiento. La tercera, incorporar derechamente y de manera expresa la votación separada de los capítulos de un mismo acusado. Y la tercera es la incorporación de pago de costas procesales. O sea, si vamos a equiparar esto al estándar procesal jurisdiccional, normalmente, cuando, voy a terminar, diputado, para que no lleguen las acusaciones antes, cuando existe litigación oportunista, cuando existe litigación de tipo, qué sé yo, en ejercicio de jactancia, etcétera, quien ha producido esa acusación de manera implausible o infundada sufre costos, porque de lo contrario no se paga ningún costo y es utilizada la acusación constitucional como un simple mecanismo de ganar apalancamiento político en otras áreas. Ahora, ¿cuándo es el momento para decidir si proceden o no proceden? Uno diría, en el Senado, pero el Senado ya es la etapa final, actúa como jurado y no como juez, y son los jueces los que naturalmente dicen si es plausible o implausible la acusación presentada, y por lo tanto no es una facultad propia del jurado determinar si existen costas procesales por pagar en el caso de que se declare plausible. No, lo razonable sería ponerlo en la etapa anterior, vale decir, si no es aprobada, si no se da lugar la acusación por parte de la Cámara y la Cámara declara que la acusación presentada no tuvo fundamento plausible, pueden ser, por lo tanto, dispuestas ciertas costas en relación a quienes firmaron el libelo. Para evitar suspicacias de cualquier tipo, lo razonable sería, en el caso hipotético de poder incorporar esta norma y racionalizar la institución de la acusación constitucional, es diferir la vigencia de esa norma, al menos respecto de las autoridades, digamos, electas recientemente, a el siguiente periodo presidencial, para que no haya una suerte de comportamiento estratégico que, van a haber más barreras para, por ejemplo, acusar a ministros, ¿no?, de la actual administración, y por lo tanto de diferir esto, por ejemplo, para 4 años más, su entrada en vigencia. Como no sabemos cuál va a ser el resultado de esa elección, todos competirían en igualdad de condiciones y no se cambiarían de alguna manera las reglas del juego, porque de aprobarse eso uno podría decir, pero estamos blindando o protegiendo a la administración siguiente, presente, y que no tiene los mismos estándares de los anteriores. Eso es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profesor de la U. Consultas, preguntas. El diputado Guzmán parece que quiere hacer alguna. ¿Te gustó lo del pago a las costas? Parto preguntando yo, no hay hasta ahora alguien más. El tema a propósito del pago a las costas, que creo que lo que busca es buscar que se ejerza responsablemente, digamos, o castigar el ejercicio irresponsable. En alguno de los ejemplos, en alguno de los países de Latinoamérica, en Estados Unidos o en algún otro lugar, ¿existe el pago a las costas o es una ocurrencia suya? No. Que por lo demás bien... Depende. Es la respuesta clásica. No existe a nivel constitucional en el mundo esa interpretación.
Lo que sí hay que diferenciar, obviamente, quién está sustentando el costo de esa defensa, ¿ah? Porque parece muy impropio que, por ejemplo, si existe una defensa sustentada con erario público para qué sé yo, ministros de Estado, ¿sí? Sean después los diputados quienes formularon una acusación infundada o no plausible, que tengan que pasar, digamos, de un bolsillo de un órgano del Estado a otro. Cuando en cambio las defensas son sustentadas por los mismos acusados y obviamente se declara que no hubo fundamento plausible. Ojo, que esto no significa que necesariamente la que es rechazada tenga que automáticamente ser declarada que se paga. Esto es igual que en los juicios, que, convengámoslo, en Chile menos del 5% de los juicios se condenan costas, y dos, las costas procesales son extraordinariamente bajas, salvo en materia penal, obviamente con el Ministerio Público, cuando la acusación es declarada infundada, y es el mismo tribunal el que dice esto no tuvo fundamento plausible, pague las costas procesales. ¿Ah? Esto, insisto, es una figura que puede ser complementaria y puede ser acotada, pero dado los números que vimos anteriormente del uso indiscriminado, cuando digo indiscriminado es que subió, insisto, más del triple en un periodo de 2 años, por distintas fuerzas políticas, porque esto tampoco obedece a las potenciales mayorías que puedan tener uno u otro sector, es un instrumento para racionalizar o mejor utilizar quizás la herramienta de la acusación constitucional como mecanismo de freno y contrapeso. Perfecto. Tiene la palabra el diputado Guzmán. Después se inscribió el diputado Cretón y diputado Barraza e Isla Vaca. Diputado Guzmán. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero saludar y agradecer la exposición que nos ha hecho el profesor. Y él dijo, bueno, esto puede generar controversia, yo creo que lo deja instalado, porque al final, creo que el incentivo de poder eventualmente condenar en costas a quienes interponen una acusación constitucional y resultan vencidos en la práctica, sería el buen uso de la herramienta constitucional. Yo creo que ese es el objetivo que nos plantea el profesor en esta propuesta. Entonces, hay un informe legislativo que ha hecho otras propuestas similares justamente con el ánimo de que las acusaciones constitucionales tengan un sustento en la práctica y sean bien utilizadas. Yo creo que la legislación anterior debemos haber votado unas 10 acusaciones constitucionales, puede que me quede corta. 12. Y en la anterior creo que fueron 11. Así que hemos tenido en 8 años 21 acusaciones constitucionales, al Senado han llegado 23, al Senado han llegado 3 o 4, creo que las de los ministros de la Suprema, la del ministro de Energía, en su minuto que fue rechazada, y el resto se pierden porque al final efectivamente se usa de muy mala forma el instrumento constitucional. Entonces, algunas consultas que quisiera hacerle, quizás puede aportarnos ideas como, por ejemplo, el aumento de los requisitos para la interposición de la acusación constitucional. Hoy día el único requisito es tener 10 firmas de parlamentarios. Esto viene desde el origen de nuestra Constitución. Ha cambiado la integración de la Cámara de Diputados, antes eran 120, hoy día son 155. Quizás podría ser proporcional o establecer un aumento en los requisitos de interposición. Otra idea que ha surgido es que la interpelación sea un requisito previo a la presentación de la acusación constitucional, delimitar de forma más estricta las causales de la acusación, como algunas ideas que han surgido. Entonces, de repente, más allá de esta idea de las costas, que desde ya creo que es complejo, creo que tiene cierta complejidad en su aplicación, se ha visto o evaluado otras ideas que puedan reforzar el buen uso del instrumento constitucional. Más allá del que le toque gobernar, me tocó votar en contra, siendo oposición, la vez anterior, varias acusaciones constitucionales por no tener o no cumplir requisitos ni de forma ni de fondo. Eso tiene un costo político, fuimos atacados fuertemente desde Bópoli por ejercer nuestro rol con mucha responsabilidad, pero creo que es legítimo darnos la oportunidad en esta discusión a mejorar el instrumento constitucional. Eso, presidente. Muchas gracias. Profesor. Muchas gracias, diputado, por su intermedio, señor presidente. A ver, me parece que el proyecto completa o de alguna manera alcanza perfectamente el estándar que históricamente en los últimos 50 años ha fijado el Tribunal Constitucional respecto del debido proceso y la debida investigación. Yo creo que quizás
por un lado, aumentar las causales, hay que caminar sobre esa delgada línea de no generar inhibición o que la herramienta se transforme en algo inútil o de, digamos, muy difícil presentación. Yo más bien soy más que poner barreras de entrada, yo más bien soy partidario que la herramienta se ejerza con plenitud, pero con responsabilidad. Yo creo que ese es un poquito el espíritu. Ahora, la precisión de las causales, yo entiendo que las causales son muy abiertas, ¿no? Y quizás para cualquier juez se volvería bastante complejo de poner orilla a ese océano. Pero es que también la situación en que se da, el contexto, por ejemplo, el hecho de poder aportar pruebas, mejora en, digamos, de manera considerable la interacción de vida entre una causal, ¿sí?, y el fundamento técnico o el fundamento empírico que exista para sostenerla. Precisarla más, yo creo que podríamos correr el riesgo de dejar fuera muchas situaciones que le toca obviamente a esta corporación evaluar dentro de los criterios políticos, porque no olvidemos, es una acusación política, pero es una acusación dentro de un marco jurídico con causales que están establecidas en un documento jurídico como es la Constitución. Y por lo tanto, corresponderá a cada una de esas acusaciones establecer si se enmarca o no. Para esto tenemos, ¿no es cierto?, la secuencia histórica de lo que han sido otras, y eso es particularmente de lo que se nutren los abogados para poder hacer las defensas. ¿Ah? Y quizás el darle demasiada restricción a esas causales, podríamos correr el riesgo de caer en reglas. Y cuando digo de caer en reglas es que, claro, cuando uno le dicen la norma para conducir en ciudades es 50 kilómetros por hora, uno tiene muy claro cuál es la regla, sabemos que 51 es vulneración y 49 es cumplir. Pero la regla no sirve para todas las situaciones, porque yo no puedo andar a 50 en un pasaje, porque claramente es exceso de velocidad, y 50 en la autopista es francamente bajo. No estoy diciendo que en materia del tránsito baste una enunciación de un estándar como maneje prudentemente, pero en cosas que son propias de la apreciación política de una cámara política como vendría siendo la Cámara de Diputados, el estándar es más bien amplio y esa precisión corresponde. Entonces, yo prefiero más bien, haciendo un parangón con lo que es la libertad de expresión, que no exista censura previa, pero que exista responsabilidad por los delitos que se cometan en abuso de ella. Del mismo modo, no inhibir la libertad de los diputados para poder acusar constitucionalmente cuando proceda, pero que también se hagan responsables de las acusaciones que tienen manifiesta falta de fundamento. Muchas gracias, diputado Cretón. Muchas gracias, presidente. Gracias, profesor, por venir acá a la exposición. Yo creo que el proyecto va bien encaminado en evitar la lógica de que alguien cumpla penas por otra persona y se tengan que votar las dos conjuntamente. Pero además, en su exposición yo le agradezco mucho el hecho que haya mostrado cómo esta herramienta se ha sobreutilizado en el último tiempo. Y ahí, efectivamente, la pregunta la hizo el diputado Guzmán, porque tiene una lógica el hecho de que se pidan solamente 10 firmas para la acusación constitucional, entendido de que esto no puede venir con mayor cantidad de firmas porque si no estaríamos prejuzgando a la acusación. Pero en un contexto en que hay fragmentación política, porque cuando yo veo el gráfico que usted presentó, veo que pasamos de 3 a 11, precisamente cuando pasamos de un sistema binominal a un sistema proporcional inclusivo, donde hay mucha más fragmentación de los partidos políticos. En ese contexto la pregunta son dos. Uno, ¿cuánto influye efectivamente la fragmentación que hoy día vivimos dentro de la Cámara de Diputados con la utilización o mala utilización de este mecanismo? Y en ese contexto, si es que hoy día tenemos un sistema de fragmentación política, si es que es factible o no, la misma pregunta que hacía el diputado Guzmán, de entendiendo ese contexto, pedir un poco más firmas con tal de que no solamente una bancada pueda conseguir presentar una acusación constitucional como una herramienta netamente política. Profesor de la voz. Por su intermedio, presidente. Gracias, diputado. A ver, yo creo que francamente corre por cuerdas separadas. Si
los requisitos son bajos, ¿sí? Digo, por ejemplo, el número de firmas, entonces la fragmentación no debiera ser un problema, salvo obviamente para aquellas agrupaciones políticas que tengan un menor número de diputados a el número de firmas exigidos para la acusación. Ahora, en la evidencia, por lo menos dentro de regímenes presidencialistas, no hay una correlación, o más bien relación de causalidad entre el número de fragmentación política y el número de acusaciones presentadas. Esto es algo particular, y vamos a decirle así, epidémico de Chile de los últimos 8 años. O sea, donde tenemos, llamémosle así, dos grupos políticos, porque el primer crecimiento, digamos, exponencial de acusaciones ocurre en la administración Piñera II y la segunda ocurre en la administración del presidente Boric. Entonces, no necesariamente responde a la correlación a veces de fuerza. Sabemos que obviamente el sistema electoral había sido cambiado con anterioridad, alcanzó a tomar incluso un periodo de la administración de Bachelet II, pero tampoco hubo ese crecimiento exponencial. Tenemos países con más fraccionamiento partidista que Chile, pero tampoco se ha reflejado eso en las acusaciones. Son más bien momentos políticos distintos, y la fragmentación hay que entrar a preguntarse si es el resultado de un sistema electoral o si es la forma de enfrentar estratégicamente un sistema electoral y que por ende produce fraccionamiento. Lo que sabemos es que, por ejemplo, el sistema electoral actual en Chile es un sistema que funciona muy bien, extraordinariamente bien en un régimen parlamentario. Está diseñado para un régimen parlamentario, ¿sí? Los incentivos pasan de formar coaliciones antes a formarlas después. Y claro, en un sistema parlamentario da lo mismo a la atomización parlamentaria, ¿no? Pueden haber el partido rojo, verde, malva y rosado, juntar, tú te vas a quedar con Hacienda, tú con Defensa, y logramos mayoría sobre el partido blanco, rojo y amarillo, ¿ok? Y por lo tanto, ese sistema, el incentivo que tiene es a formar coaliciones, a ponerse de acuerdo. Por lo tanto, la fragmentación es simplemente una forma de responder a un diseño electoral que, en mi opinión, no hace sintonía con el sistema presidencialista. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra ahora el diputado Barraza. Gracias, presidente, y por su intermedio, profesor. Logró animar el debate. Dos preguntas, y la primera deriva en 3 preguntas en particular. Respecto del pago de las costas procesales, ¿cuál sería la finalidad en términos de incentivo de disminuir las acusaciones constitucionales? Pregunto directamente. En segundo lugar, ¿es constitucional el pago de costas frente a una prerrogativa de fiscalización que otorga la Constitución a los diputados? Y en tercer lugar, ¿quién tasa las costas? Porque en un juicio procesal lo hacen los jueces. Aquí sería el Senado. Y una pregunta anterior. Usted hizo la afirmación de que la individualización de la acusación respecto a la persona acusada mejoraba y elevaba el estándar de debido proceso. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero más abajo planteó como una observación un problema cuando comparten los mismos acusados los mismos hechos, en una alusión implícita a economía procesal. ¿Cuál es la opinión concreta en términos de si hay que individualizar o no, más allá de que se compartan los mismos hechos, en términos de debido proceso? Gracias. Tiene la palabra, señor de la U. Profesor. Gracias, señor presidente. Bueno, siempre es mejor animar el debate, digamos, que aburrir, así que me lo tomo como un cumplido, diputado, por su intermedio, señor presidente. La idea principal es no disminuir
las acusaciones constitucionales. Tienen que proceder tantas cuantas sean obviamente necesarias. El propósito es disminuir las acusaciones constitucionales, llamémosle así, infundadas o que carecen de fundamento plausible o que están siendo utilizadas como mecanismo para conseguir otros objetivos políticos que podrían conseguirse con costos diferentes. Por lo tanto, por eso la idea era más bien poner una cuota de responsabilidad ulterior y no anterior, no aumentar las barreras de entrada, no especificar las causales, no ponerle más requisitos ex antes, pero que sí, dado que la acusación constitucional produce una suerte de ignominia, al menos para la persona acusada, y esto lo sufrieron varios ministros de Estado de distintas coaliciones políticas, es más bien racionalizar el uso de la herramienta, como la teníamos perfectamente establecida hasta por lo menos la segunda administración de la presidente Bachelet, ¿sí? En que estamos hablando de que promedio 3, que es el promedio histórico de Chile por lo demás, ¿ah? Desde por lo menos la Constitución del 25 en adelante, salvo determinados periodos, y bajo la Constitución actual ese es el promedio, y en los últimos 2 años claramente se disparó. Por lo tanto, no es disminuirlas per se, sino más bien ojo cómo estamos utilizando la herramienta, porque no existe ningún costo para los que presenten la acusación con un objetivo distinto a que la persona sea destituida del cargo por las causales que proceden constitucionalmente. ¿Quién tendría la prerrogativa de fijarla? A mí me parece que debe ser la misma Cámara, ¿no? Intervine cuando mencioné la idea que el Senado actúa como jurado y no como juez. Por lo tanto, su decisión es binaria, digamos, es culpable o no culpable de los cargos que se le imputan, y nunca ha sido prerrogativa de los jurados determinar el tema de las costas. Entonces, sería algo más bien excepcional. Uno puede ponerle todas las excepcionalidades que quiera, digamos, restringir el uso del castigo de costas ad infinitum, pero que la situación de aquellos que han presentado una acusación manifiestamente infundada no sea cero al final del proceso, si es que esta es rechazada por la misma corporación al cual el grupo de los diputados potencialmente acusantes o acusadores pueda pertenecer, ¿sí? Y el mecanismo de tasa, eso es que habría obviamente que determinarlo en el propio texto, o en el propio reglamento, dado que la Constitución no se refiere a esto. Mientras cumpla con los estándares ya establecidos para el número 2 del artículo respectivo y que no, digamos, produzca una disrupción, me parece más constitucional el establecimiento mediante la ley orgánica del pago de costas que, por ejemplo, aumentar los requisitos, etcétera, porque de hecho aumentar los requisitos, eso sí podría ser efecto, digo, los requisitos materiales, no los requisitos procesales, objeto efectivamente, como bien dice el diputado, de una reforma constitucional. En cuanto a la individualización de la persona, yo lo que me refería era más bien a que no es que esté bien o esté mal, sino que no tenemos regulada esa situación. O sea, vamos a poner ahora a cada persona un hecho, pero ¿qué pasa si son muchas personas por el mismo hecho? ¿Debiera presentarse como hechos individualizados respecto de cada una de esas personas? ¿O más bien un solo libelo que las contenga y que las ponga todas exactamente en el mismo saco? En esa situación el proyecto no se pone y simplemente es una invitación a digamos, a perfeccionar o a completar ese eventual vacío. Y la tercera pregunta se refería al tema de la indemnización y la compatibilidad con el debido proceso. Bueno, en todo proceso existe la determinación de los tribunales de establecer pagos en costa, no, pero insisto, son digamos, extraordinariamente bajos. Sabemos que las costas procesales en Chile no son los costos reales de litigación. Esto existe una tasa, digamos, que está ahí por autoacordado, que fijan los tribunales. La propia justicia constitucional
no recuerdo casos, digamos, por lo menos dentro de los últimos años en que haya sido condenada una parte en costas. Efectivamente las hay, pero son extraordinariamente bajas, y lo mismo para todo nuestro sistema procesal. Ahora, estas determinaciones más bien una consideración del derecho civil americano, que los costos se repartan por iguales, ¿sí? O que quede a arbitrio de una determinada instancia el pago de las costas. En el derecho anglosajón inglés, que es distinto al americano, siempre el que pierde paga, siempre. O sea, uno pierde un juicio y automáticamente tiene que pagarle las costas procesales reales a la contraparte. O sea, perder un juicio es muy caro. ¿Qué incentivos produce eso? Es que solamente en los casos extraordinariamente fundados y difíciles son los que llegan finalmente al magistrado, y por lo tanto produce el incentivo a que las partes se pongan de acuerdo antes de la acusación. Por lo tanto, en general, el establecimiento de costas procesales obedece a un estándar del debido proceso ampliamente difundido, por lo menos a nivel de derecho comparado, y no sería tan exótico si vamos, o si lo que se pretende mediante el proyecto es elevar el estándar procesal de la acusación. Lo importante es que genere, reglas neutras, ¿ah? Eso es lo más no puede favorecer, digamos, a ningún sector, sea el actual o el presente. Por eso quizás la propuesta de diferir la entrada en vigencia de una norma de este tipo para una futura elección, tanto parlamentaria como presidencial. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Cortito. Diputado Rego. Profesor, antes que todo, muchas gracias por haber participado en la instancia del día de hoy, en esta Comisión de Constitución. Un poquito de criterio de realidad, conociendo lo que es la tramitación de un proyecto de ley, una modificación a nivel de ley orgánica constitucional en la Cámara de Diputados. Paradójicamente estoy de acuerdo con mi colega, por su intermedio, presidente Marco Barraza. Establecer, algo pasó, amigo, el día de hoy, no sé qué está pasando. Quizás el profesor nos llama a la unión. Pero efectivamente toda limitación que diga relación con la potestad que tiene la Cámara de Diputados de representar en una democracia liberal representativa la voluntad del pueblo establece una limitación misma de la democracia, de nosotros ser los detentadores de la voluntad del pueblo. Con un criterio de realidad, profesor, también limitar una atribución a la Cámara de Diputados basándose en un carácter económico tiene muy poca posibilidad de volar en la Cámara de Diputados. Porque la política es lo más parecido que hay a la política. Y en ese sentido es muy difícil tocar los intereses personales de gente que va a tener que ejercer atribuciones cuando se está limitando a través del bolsillo. Criterio de realidad. Descartando la figura del pago de costas, que efectivamente es de difícil determinación, no tenemos unas tasas, no sabemos quién lo va a hacer. Pensando, ya que le gusta animar el debate, lo llamo a animar el debate, poniéndonos creativos, tenemos que disminuir al máximo posible la presentación temeraria de acusaciones constitucionales, como lo hemos visto en los últimos 8 años, 11 contra el presidente Sebastián Piñera, 10 contra el presidente Gabriel Boric, sin considerar a todos los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. En derecho comparado, ¿qué otro mecanismo tenemos para limitar al máximo posible la interposición de acusaciones temerarias? Que no sea el pago de costas. Muchas gracias, diputado. Profesor de la UOC. Intermedio, presidente. Obviamente, para contarle al diputado, requiere una revisión exhaustiva, digamos, de el derecho comparado, lo cual no he hecho para efectos de poder establecer cuál vendría siendo las limitaciones. Ahora, no obstante, más bien las limitaciones tienen que ver con el número de firmas requeridas para presentar esas acusaciones, y lo que sí en Chile estamos más bien en del promedio para abajo los quórums necesarios para aprobarlas. El promedio mundial son 2/3, no solo para el presidente de la República, sino para el resto de los funcionarios. O sea, uno ve desde el derecho americano hasta todo el resto, son más bien 2/3. Dado que en Chile tenemos además una asimetría respecto de nuestros quórum constitucionales, pues tenemos probablemente de las 3-4 constituciones más flexibles del mundo, o más laxas, digamos, con los quórum más bajos de aprobación, que es 4/7. Uno podría decir, bueno, pero la Constitución suiza exige mayoría. Sí, pero además necesita mayoría de los
cantones, entonces es más difícil de modificar que la chilena. Entonces, por una razón de guardar cierta homologación respecto de los quórums, subir excesivamente el quórum de todas las acusaciones a un quórum muy superior para reformar la propia Constitución parece un despropósito. Entonces, ¿qué otros mecanismos pueden ser utilizados? Bueno, también desde los requisitos previos, digamos, desde el número de firmas a restringir las causales. No pasa tanto por el tema de la respuesta pecuniaria, sino más bien qué es lo que genera en cualquier proceso que existan acusaciones desde el punto de vista sistémico, no tanto de los diputados que ejercen obviamente su derecho tan necesario en cualquier democracia de una acusación constitucional. Y por lo tanto responden a los incentivos que el mecanismo de diseño constitucional les permite. Para que no exista también esa barrera de realismo, como señaló el señor diputado por su intermedio presidente, es que no sé si la mayoría, pero gran parte de ordenamientos constitucionales que hacen este tipo de modificaciones que afectan a los propios incumbentes que están votando dicha reforma es que la hacen valer para la siguiente legislatura, ¿no? Que es como por ejemplo el caso de Francia, que es como el más evidente. Perfecto. A ver, una breve consulta del diputado Guzmán. Más que consulta, presidente, un comentario, que esto estaba revisando que no es nuevo lo que estamos discutiendo. La expresidenta Bachelet, cuando presentó su proyecto de reforma constitucional, incorporaba un cambio en esto. Y lo que decía era que la declaración de culpabilidad queda al acusado destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de 5 años. Aquí viene la innovación. De esta sanción, la autoridad afectada puede apelar ante el Tribunal Constitucional en el plazo de 5 días. Si la autoridad acusada es absuelta, tendrá derecho a reclamar indemnización ante los tribunales de justicia competentes por los daños morales causados. Interesante, ¿eh? Sí. No sé. Solo para complementar, señor de la voz. Esa idea fue debatida en ambos procesos constitucionales, pero nadie siguió la idea. Todos quedaron en la conversación, oye, sí, esto podría ser una herramienta, dado que ahí obviamente el constituyente estaba separado del poder legislativo. En ambos se trataron, pero finalmente, no sé si por distracción, digamos, o presentación de una materia más importante, la discusión no siguió y quedó ahí en acta, pero no es una idea, digamos, que se me haya ocurrido a mí, no ha sido nunca esa la intención, pero sí fue objeto de intercambio de opiniones, obviamente todas muy legítimas, dentro de los dos procesos constitucionales, pero no se materializaron, no por falta de acuerdo, sino simplemente porque no se siguió la discusión adelante respecto a esa materia. Es interesante eliminar el Senado en alguno. De otra manera, eliminarlo era pasarle al Tribunal Constitucional una apelación también, o sea, o perder influencia. Pero bueno, no hay más palabras solicitadas. Muchas gracias, profesor de la voz, por venir y por su intervención, que además, como alguien dijo, logró animar el debate en este proyecto, que es bien importante, igual. Y yo les quería proponer que tomemos un acuerdo para votar en general este proyecto de ley en la primera hora, media hora del próximo martes, sesión ordinaria, y el mismo día para presentar indicaciones al proyecto. Si habría acuerdo, entiendo que tengo la facultad también, pero me gusta pedir el acuerdo. Tiene mi acuerdo. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo entonces? Entonces lo vamos a votar, diputados, el próximo día martes en media hora de la sesión. Tenemos además, y el plazo de indicaciones también para el martes. ¿Ese día se resalta la indicación? Claro, hasta el martes. Antes de la sesión, ¿cierto? Para que ya en la sesión la tengamos. No se puede votar en particular. Secretario, ¿nos podría solo repetir su correo para los que no lo tenemos? Sí, el correo electrónico. Sí, no podemos. Ya, ¿qué tal? Me dice cómo estar listo para tomar nota. Entonces, pero sin la Z final. Tenemos dos proyectos, además, con urgencia, uno con discusión inmediata. Entrégueselo después mejor. Sí, por favor. Tenemos dos proyectos, uno con discusión inmediata,
el de la inadmisibilidad, la votación de la inadmisibilidad. ¿Ah? Que fijamos plazo para indicaciones ahí también. No, ahí estamos en el proyecto este. Estamos con discusión inmediata. Para los efectos de elevar el quórum, para revertir la declaración de inadmisibilidad de los proyectos de indicaciones. Pedimos Tiene expertos. discusión inmediata y se convocó a expertos y la diputada Frías es la única que ha pedido. Hagan llegar expertos porque la idea es avanzar en ese proyecto que tiene cierta... va a dar el correo al final de la sesión el señor secretario. Y en segundo lugar también tenemos el proyecto el de las agravantes en delitos cometidos en establecimientos educacionales. Ahí vamos a invitar a la ministra Steiner de Seguridad para que dé su parecer sobre este proyecto de ley. ¿Ah? Y expertos que lleguen también. Pero por lo menos esas cosas estamos. Y votar el del diputado y la vaca. Entonces el martes sería esto, presidente, ¿cierto? Ya. Los tres el martes. ¿El 3 el martes? Los tres el martes. Ya. ¿Sí? Estamos en eso entonces. El correo electrónico para mandar las indicaciones. Señor secretario, tiene la palabra. Mi apellido es Velázquez, el mismo apellido que es SZ, pero sin la Z final. Es un correo antiquísimo cuando había un cierto límite de caracteres. Entonces yo lo he conservado desde hace los 30 años que llevo acá. Y todo el mundo me pregunta por qué no le ponen la Z, porque no quiero, porque en realidad todo el mundo tiene ya el correo de hace años. Entonces, ¿cuál es? Repítalo. Velázquez. Ya. @congreso.cl. Velázquez no, nada más. Sí, nada ni más. P. Velázquez, ni Patito. Nada, en esa época no se podía. Ya, perfecto. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta?